Muy bien. Muy buenos días a cada uno de ustedes una vez más y bienvenidos a esta nueva jornada. Bienvenidos al canal El Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, donde siempre presentamos verdad presente, donde siempre llevamos el análisis de cada temario, de cada lección a una profundidad y también correlacionándolo con el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, porque estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué habíamos visto el día de ayer? Habíamos visto al pueblo queriendo cruzar el Mar Rojo. Y en este son de querer cruzar el Mar Rojo, se presentaron problemas, se presentan inconvenientes. Y vamos en esta mañana a ir a una segunda parte del cruce del Mar Rojo. El pueblo comenzó a dudar. Ahora, ¿por qué el pueblo comenzó a dudar? Y lo explicábamos ya en el temario del día de ayer. Porque muchos de ellos no se tomaron en serio su salida hacia la Canaán. Simplemente se sumaron, simplemente dijeron, está bien, vamos, está bonito, la promesa es bonita. Aquí estamos esclavos, allá vamos a ser libres, vamos a comer leche y miel. Pero no se pusieron a analizar realmente qué es lo que el Señor Dios estaba diciendo a través de Moisés cuando dijo vamos a comer leche y miel. Y voy a decir una frase un poco exagerada en esta mañana o algo fuera de contexto, pero que si lo llevamos al análisis, a nuestra realidad, muchos estamos en la misma situación. Muchos de ellos tal vez creían de que realmente iban a recibir en su porción leche y miel. Oh, qué bonito, qué rico. Tal vez estoy un poco exagerando, ¿no? Tal vez estoy haciendo algo fuera de contexto. Pero, mis queridos, muchas veces nos pasa lo mismo, ¿sí? Hay mucha gente que vive un poco inocentona, si podemos así llamarlo, un poco distraída, un poco fuera de la realidad, fuera del contexto, creyendo que realmente la vida cristiana es fácil y que pues van a comer leche y miel. Y llenándose, ah, qué rico y qué bonito. Solamente este es era una frase simbólica, ¿no? Tenían ellos que más allá de eso estar realmente convencidos de lo que iban a hacer, del paso que iban a dar. Cuando se nos predicó el Evangelio y cuando habíamos tomado la decisión de bautizarnos, realmente estuvimos convencidos, muchos de nosotros, del camino que íbamos a enfrentar, de lo que iba a pasar más adelante en nuestras vidas. Lo hicimos por emoción, lo hicimos bueno porque ya pues son 3, 4, 5 veces, un año que nos vienen diciendo y bueno, ya no podía seguir mintiéndole, diciéndole que no. ¿Cuál haya sido vuestra situación? Eso no importa. Note bien lo que voy a decir. ¿Cuál haya sido la situación? Eso no importa. Déjelo atrás, entiérrelo, porque ya pasó. No podemos regresar a revivir aquella situación. Lo que importa es lo que usted hoy está comprendiendo, lo que estás comprendiendo hoy, y cómo tienes que en ese camino que de repente la tomaste es un poco torcido, un poco fuera de la línea,
porque fuiste al bautismo de repente sin haber pasado por el paso del arrepentimiento de corazón, de repente no hubo tiempo o no te adiestraron de repente para poder en ese momento pedir perdón a Dios y pedir perdón por los pecados, no solamente que Dios perdonara, sino que Dios pasara el proceso de borrar nuestro pecado, porque son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Muchos, hoy en día, muchos cristianos estamos confundidos de que Dios nos perdonó y ahí quedó todo. No es así. Y muchos cristianos, muchos adventistas hoy se van a perder por este mal concepto que están teniendo. ¿Por qué? Porque nadie les está explicando cuál es el camino verdadero. Una cosa es que Dios me perdona y a través del bautismo Dios tenía que haberme perdonado y a la vez tenía que haber borrado mi pecado. ¿Estamos? Por eso el apóstol Pedro dice, ¿no? Confesaos y arrepentíos. Lo dice en el libro de Hechos. Confesaos y arrepentidos. Y después de esto, de haber confesado y de haberte arrepentido, vamos a pasar al proceso del bautismo. El apóstol Pedro lo dice muy claramente esto. Entonces, ese mismo sentir tiene que pasar en nosotros. Pero muchos a veces nos hemos bautizado y no ha pasado nada en la vida. No sentimos ningún temor, ningún miedo, porque no hemos pasado por el proceso de arrepentido, de haber confesado y de habernos arrepentido, para que Dios realmente perdone y borre mis pecados. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Estoy perdido? Mientras que todavía la puerta de la gracia no se haya cerrado de manera individual para usted, todavía está a tiempo de corregirlo. Esa es la grande noticia, que hoy podemos ir delante de Dios, que podemos confesar nuestros pecados, podemos arrepentirnos. Esta es la Pascua, esta es la Pascua, de mirar vuestra vida vieja pasada, de mirar aquella levadura que es el pecado, como dice el apóstol Pablo, y de hoy en adelante comenzar nosotros a hacer panes sin levadura, quitando toda aquella levadura de malicia, de maldad, de odio, de rencor, quitar todo aquello y de hoy en adelante ser unas nuevas criaturas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar al proceso de la Pascua, tenemos que entrar al proceso del día de la expiación. Jesús está ahí el sumo sacerdote está ahí en el santuario. Jesús intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como en el día de la expiación. El sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo haciendo expiación por los pecados. ¿El pueblo qué tenía que estar haciendo? Comiendo, jugando, corriendo, distrayéndose. No, tenían que estar ellos arrepintiéndose, pidiendo perdón por sus pecados, confesándose unos a otros, cantando, orando, estudiando, meditando en su palabra, para que la expiación del sumo sacerdote pueda ser provechosa y cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, proclamaba al pueblo que habían sido perdonados vuestros pecados y que toda vuestra maldad anteriormente habían sido perdonados, pero en aquel momento habían sido borrados nuestros pecados. Ahí venían los dos machos cabríos, el que era para Jehová y el que era para Azazel. Se le colocaba todos los pecados sobre el macho cabrío de Azazel y era llevado hacia el desierto, que representa a Satanás. Todos vuestros pecados Dios los borra, pero los va a colocar sobre la cabeza de quién, sobre el cuerpo de quién, sobre Satanás. Que en el día del juicio, el día de Azazel, Satanás, al igual que este macho cabrío, va a tener que pagar todas nuestras culpas. Es así de fácil, es así de simple.
Pero como no nos los explican esto, como no nos lo dicen esto, es que muchos de nosotros estamos perdidos y nos vamos a perder por esto. Entonces, era esto lo que tuvo que pasar con el pueblo de Israel en aquella noche. Haber comido la Pascua y haberse realmente arrepentido, haber confesado y haber salido seguros, porque si ellos hubieran hecho esto, la fe no les hubiera faltado. Y hubieran tenido el privilegio realmente de haber llegado a la tierra prometida, a la Canaán, y haber comido realmente el sinónimo de la leche y miel. ¿Mm? Pero ante la falta de fe del pueblo, Moisés los animó nuevamente a confiar en Dios. Éxodo 14, 13, 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 4 puntos importantes aquí que queremos analizar esta mañana. Primer punto, no temáis. El primer paso para alcanzar la victoria es confiar en Dios. Pero si yo no he pasado por un proceso de consagración, los primogénitos, consagración de los primogénitos, hablábamos el día de ayer. Si yo no he pasado por ese proceso, entonces no voy a poder tener confianza en Dios. Por lo tanto, la palabra no temáis no me sirve. ¿Estamos? No me sirve. Porque por más que se me diga y se me repite, no temáis, no temáis, yo sigo viviendo mi vida abrumada, mi vida llena de miedo, de temor. Sigo desconfiando de Dios. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Y seguimos en el será verdad. Entonces, el primer paso para alcanzar la victoria es tener una confianza absoluta en Dios. Segunda situación, estad firmes. ¿Qué es estad firmes? Debemos mantenernos pacientemente en nuestro puesto sin murmuraciones. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Siempre estamos propensos, estamos siempre, a ver, ¿cómo podemos llamarlo, no? Un poco siempre expuestos o caemos en a ser expuestos en la murmuración. Oye, y mira él, oye, mira el otro. Mira, así dijo, así habló mal de ti. Estamos siempre en esto, exponiéndolos a la murmuración. Y dice, debemos mantenernos pacientemente en nuestro puesto. ¿Cuál es nuestro puesto? Camino hacia la tierra, hacia la Canaán celestial, sin murmurar. Y si tienes que murmurar, murmura, pero para salvar a otra persona. No murmures para destruir la vida de otra persona. Pero en nuestras vidas nos pasa todo lo contrario. Que así va, que así es, que esto. Ayudémonos. Echemos la mano, levantémoslos. Animémosla a que podamos seguir adelante. No la destruyamos. No vayamos contra él y le gritemos, sino levantémosla. Ved la salvación. Tercer punto. Si dejamos que Dios nos dirija, la victoria está realmente y totalmente asegurada. Tenemos que ver, entonces tenemos que dejar que sea el Señor Dios quien nos dirija. Y el cuarto punto, Jehová peleará por vosotros. ¿Quién lucha por nosotros? Dios. Jehová tiene que pelear por nosotros, tiene que pelear contra Satanás, tiene que pelear contra el pecado. Pero eso, ¿cómo lo consigo? Cuando mi confianza está realmente puesta en Dios. 4 puntos importantes que sacamos en el análisis de lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, 13 y 14.
El análisis es importante, tanto por el portento del milagro que por la concentración del milagro. Muchos han intentado desvirtuar el cruce del Mar Rojo. Por supuesto que la Biblia dice que sopló un viento del este y abrió el mar. Pero ¿quién era este viento? ¿A quién representaba este viento? Al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Y ellos dicen que fue una mera casualidad, que fueron muy buenos los israelitas, que fueron muy de buenos los israelitas, porque justo sopló un viento y el mar se abrió. Hoy trataremos de analizar este punto sobre lo que realmente pasó, lo que Dios hizo en el cruce del Mar Rojo. Vamos a leer lo que dice Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Cuando ellos salieron de Egipto, la nube y el ángel de Jehová iba delante, abriendo camino, guiándolos, alumbrándoles. Por cierto, cuando ya llegaron al Mar Rojo, ya se estaba por acercar la noche. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Ya estaba por hacerse de noche. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios, el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Decíamos el día de ayer que cuando ellos cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, ahí acamparon para tomar fuerzas, para un poco relajarse, estaban cansados para que tuvieran las fuerzas suficientes para poder cruzar toda la travesía del mar que duró casi toda la noche. Más adelante vamos a encontrar el texto, estoy adelantándome, para que tomaran fuerzas y de este modo pudieran empezar descansados, relajados, su travesía por el mar. Miren cómo es Dios. Acampen aquí, reposen aquí, tomen fuerza, tomen aire, porque ahora va a haber un grande milagro delante de ustedes. Y como ya estaban cansados del caminar, Dios les pidió que ellos descansaran, para que no vaya a ser que muchos de ellos en el pasar del mar, el cuerpo se cansa. Hubieran hecho, y eso hubiera hecho de que de repente el caminar se hubiera hecho lento. Entonces Dios permitió que ellos acamparan ahí, y en ese acamparan ahí, de pronto se viene un problema. Estaban tranquilos ahí reposando, tomando sol, tomando agua, tomando fuerzas, y ven a lo lejos que venía el ejército egipcio. Y en ese momento, ese descanso se volvió un dolor de cabeza, se volvió un problema, una desesperación, ya nos están matando, ¿para qué nos has traído? Vamos a morir aquí, es mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Muchas veces los descansos, muchas veces los reposos, muchas veces nos traen ciertas situaciones, ¿sí? Muchas veces, en lugar de que sirva de fortalecernos para poder seguir, tomar el siguiente paso, para continuar la siguiente travesía, muchas veces se tornan en problemas en nuestra vida. Y Dios, ¿ahora qué hago con este pueblo? Yo queriendo hacerles bien, pero ellos ¿con qué me salen ahora? Interesante.
Cuando ellos reposaron, en ese momento dice la columna que iba delante, al ver la columna de fuego y el ángel de Jehová que los estaba alumbrando, dice, pasó, dice, a colocarse a la espalda. ¿Sí? Se apartó, el texto dice, se apartó, el versículo 19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Se quitó delante y pasó a la retaguardia, a cuidar las espaldas. Lo mismo la nube, versículo 19, léalo bien, ahí está clarito. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, entre el campamento israelí y el campamento egipcio. 600,000 carros que venían, todos armados. Y esa nube se colocó ahí, dice, y alumbró al pueblo de Israel y sirvió de tinieblas para los egipcios. Y dice el versículo 20, la última parte, nótelo bien, y en toda aquella noche, es por eso que el pueblo pasó de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Los egipcios daban vuelta y vuelta y vuelta, se cansaron, me imagino, toda la noche corriendo, se cansaron. Y esto sirvió para proteger a los israelitas y confundir y traer confusión hacia los egipcios. Interesante. Entonces fue toda una noche llena de confusión para los egipcios, porque fue una nube llena de tinieblas para el campamento de los egipcios y fue una nube que alumbraba de noche al campamento israelí. Y ellos comenzaron a cruzar, y aquella noche nunca se pudieron acercar la una de la otra. Es muy interesante realmente este milagro, ¿no? Dios, por supuesto, usó las fuerzas de la naturaleza para poder realizar este milagro. Dios actuando en favor de su pueblo. El Señor realizó este milagro en ellos y fue Él mismo quien lo hizo. Y es que se juntaron muchas cosas aquí, ¿no? El viento comenzó a soplar del este y justo se abre el mar rojo para que los israelitas crucen. Decíamos el día de ayer, Dios les dijo, coloquen, pongan su pie ahí, pisen el agua, topen el agua, Señor, hay aguas, háganlo. Y cuando ellos dicen, por fe colocaron su pie sobre el agua, pisaron el borde del Mar Rojo, Moisés extiende la vara, habíamos hablado de esto la semana pasada, Moisés extiende la vara y el mar se abre. Y pudieron dar el siguiente paso y el siguiente paso, y toda la noche comenzaron a cruzar aquel mar. 2 millones de personas comenzaban a cruzar aquel mar. Y este viaje duró toda la noche. Vamos a continuar leyendo el texto. Vamos, el capítulo 14 de Éxodo, versículo 23. En adelante vamos a leer algunos textos para poder clarificar esto. Y siguiendo de los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. El pueblo salió, el último salió, y en ese momento Dios quita las tinieblas y los egipcios comenzaron a entrar con sus carros también detrás de ellos. Toda la caballería de Faraón, sus carros y gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, aquí es el texto, versículo 24, aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿A qué hora será la vigilia de la mañana? Hablamos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. A esa hora entraron
el ejército egipcio al mar. Versículo 25. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Quién hizo esto? Jehová peleará por vosotros, decía el texto. Dice el comentario que fueron los ángeles de Jehová que hicieron esto. Descendieron y trastornaron la rueda de los carros egipcios. Dice, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Ahora, esta frase fue en primer lugar para el pueblo israelí. Ahora esta frase sale de labios de los egipcios. Huyamos, no podemos. Por eso decíamos de que Dios mostró su gloria aquí ante los egipcios y ante los israelitas. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, tu vara, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Dónde estaba el ejército egipcio? A la mitad del mar. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, ¿no? Note bien el texto, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Es un capítulo realmente interesante, podemos seguir leyendo los demás textos del capítulo 14, y vamos a encontrar cómo Dios realmente aquí actuó en favor de su pueblo. Cómo Dios aquí realmente comenzó a liberar a su pueblo, a sus hijos. Se dieron cuenta a la primera vigilia de la mañana, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora, ¿esto puede ser casualidad? Dios es el Dios de los milagros. Y Él todavía puede seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Estamos atravesando de repente un mar. Estamos atravesando de repente una situación terrible. Estamos de repente pasando momentos de desesperación, ya sea en la salud, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte social, en la parte familiar. De repente estamos pasando por algún problema. Estamos siendo turbados de repente por algún problema. Tómese una pausa. Siéntese, respire, repose, tome aire, tome fuerzas, porque después de eso Dios hará un grande milagro. Amén por ello. Pero que ese momento, esa pausa, ese respirar, que puede salga al campo, no sé, váyase de paseo, haga algo para que su mente se despeje, para que quite todos sus angustias, todos sus pesares, todos sus afanes, todas sus situaciones, y cuando regrese, tome un nuevo aire y esté dispuesto a poder tomar el siguiente paso. Pero habiendo quitado primeramente toda la torpeza, toda la situación, todo el cansancio mental que tenemos muchas veces, de tantas cosas, tantas situaciones que se nos vienen en la vida, una y otra. Recordemos que nosotros somos un punto positivo, y todo se viene carga, 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 y estamos llenos de carga. Puntos positivos somos nosotros. Necesita usted hacer un punto negativo. Haga un punto negativo, pise tierra, para que se pueda descargar toda aquella positividad que tenemos nosotros. Cada problema, cada situación, cada cosa es un punto positivo, es una carga que se nos viene sobre nosotros, sobre nuestra mente. Entonces necesitamos hacer una descarga. Vaya al mar de mañana, por la tarde, relájese, abra los brazos, grite, salte, hasta donde puede, corra. Nadie le va a escuchar.
Relájese, limpie su mente, saque todo aquel punto positivo que hay en nuestras vidas. Tómese ese respiro, ese reposo. Pero que después, cuando salga de esto, diga, ahora sí estoy listo para dar el siguiente paso. Ahora mi mente está limpia, está en blanco. Y estoy listo para poder dar el siguiente paso, porque ahora sí Jehová peleará por vosotros. Dios puede seguir haciendo milagros, pero tenemos que estar nosotros dispuestos a poder recibir ese milagro. Y para poder recibir el milagro necesitamos que nuestra mente tiene que estar limpia. Limpia de todas aquellas situaciones, aquellos pesares, aquellas angustias, aquellos miedos que muchas veces están almacenados en nuestras vidas. Y pidamos el milagro. Pero que pidamos el milagro para que este milagro termine en una adoración a Dios, reconociendo de que Él fue el quien hizo aquel milagro. Pero muchas veces, y aquí está el problema, que pedimos milagros, pero para poder seguir viviendo en el desorden. ¿Y esto por qué sucede? Porque no limpiamos nuestra mente, porque no pisamos tierra, porque queremos sobre el problema que tenemos, queremos sobre ese montarle la solución. Y así no funciona. Usted no puede coger el vaso que está sucio, que tiene una parte que está sucia, y montar encima agua limpia. No puede. Por lógica no se puede. Hay que estar ciego para hacer eso, hay que estar, no sé, mal de la cabeza para hacer, hay que estar en otro mundo para hacer eso, pero es algo ilógico. Si yo voy a colocar en este recipiente agua limpia, algo saludable, pues tengo que lavar el vaso, tengo que limpiarlo desde fondo, tengo que, si hay algo negro, tengo que colocarle no sé qué, rascarlo para que pueda ser limpiado, y estando limpio, oliendo bien, y si todavía hay un mal olor, pues no lo uso, busco otro recipiente y coloco algo nuevo, algo que me va a ser fructífero, agua limpia. Eso es lo lógico. En nuestra vida tiene que pasar lo mismo. Necesitamos limpiar nuestra mente, sacarnos todas aquellas asperezas que tenemos, esos miedos. Tómese su tiempo. En el nombre de Dios, Dios nos bendiga y Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Ese es un mensaje de verdad presente. Limpiemos vuestras mentes. Que Dios nos bendiga. Amén.